Otro lado de la línea, Marta Reale, la saludamos. ¿Cómo estás, Marta? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, Luis. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué Un tal? placer. Te estamos teniendo muy seguidos, está Sí, buenísimo. sí, esta semana Estuvimos, hemos estado dos veces, dos Estuvimos veces. con Marta haciendo un Sí. análisis del discurso en la apertura de sesiones del gobernador Alfredo Cornejo, pero ahora nos convoca otro trabajo, que es una encuesta nacional que ha hecho la consultora Reale de la Torre, que dirige Marta, y que tiene algunos elementos muy interesantes. En primer lugar, porque es una encuesta nacional, son más de 1.200 casos, es decir, que con una muy buena representatividad. Y allí, Marta, y si querés ya nos metemos un poquito en el análisis de la encuesta, hay algunas situaciones que a mí me generan algún interrogante. Y una tiene que ver principalmente, hablando de la imagen presidencial, con esto de que disminuye la imagen del presidente, la imagen positiva, pero a su vez aumenta la negativa. Es como, parece una contradicción, pero vos seguramente lo vas a saber explicar. Sí, es verdad. A ver, lo que nos interesó mucho en este caso es contrastar los datos de fines de abril con marzo. ¿Por qué? Porque en marzo nosotros nos habíamos encontrado con un panorama muy negativo para el gobierno nacional, donde habíamos detectado una caída muy significativa en términos de imagen, de aprobación de gestión, de evaluación prospectiva, ¿no? Había aumentado también, había caído mucho el optimismo en marzo, entonces en abril quisimos un poco evaluar eso porque la verdad que los datos eran bastante equiparables con los que había tenido el presidente en el mes de septiembre, cuando todos recordamos perdió la elección en En provincia de provincia de Buenos Buenos Aires. Aires, Ujú. exactamente, y ahí digamos que fue uno de los peores momentos en términos de respaldo popular a la figura del presidente y de su gobierno. Bueno, la foto que nos dejó esta encuesta de fines de abril es que es una sociedad más definida. Básicamente lo que se ha desplomado es el nivel de indefinición, ¿no? De Ujú. incertidumbre. ¿Por qué? Porque Milei crece en los extremos. ¿Qué sucede? Crece su imagen positiva, pero también crece su imagen negativa. Ujú. Entonces lo que nos encontramos es una sociedad más polarizada, con un gobierno que va consolidando su base, su núcleo de respaldo, pero a la vez también va consolidando ese núcleo de detractores, ¿no? De gente insatisfecha con el gobierno. Y ese es el dato más significativo, digamos, de este estudio, que vemos a un Javier Milei que se reposiciona incluso en términos de competitividad electoral, crece 5 puntos respecto de marzo, le saca más de 5 puntos, casi 6 puntos al peronismo unificado si hubiesen elecciones, digamos, de primera vuelta mañana a nivel nacional. Es decir, si mañana los argentinos tuviésemos que tomar la decisión de reelegir o no a Milei, por lo menos en una primera vuelta hoy le estaría ganando por varios puntos, no le estaría alcanzando por lo menos hasta ahora para imponerse en esa primera vuelta, pero bueno, no hay que descartarlo tampoco, con lo cual mejora, digamos, el gobierno logró este último mes mejorar, ordenar, digamos, en términos políticos, por lo menos a su electorado, a su base de sustentación. Lo que no ha podido hacer es mejorar el humor social, Ujú. porque la verdad es que los datos de humor social no son buenos. Más del 63% sigue definiendo su situación económica familiar como negativa. Inclusive, no es que este mes se amplió esa percepción, pero sí se profundizó. Nosotros para evaluar eso hacemos una pregunta que es: ¿cómo definís tu situación económica personal? Y le damos opciones que es buena, pasable, difícil o mala. Ujú. Y lo que sucede es que el bueno y pasable está igual que en marzo, pero el difícil cae y aumenta el malo, digamos, el Ujú. porcentaje de malo, 5 puntos. O sea Claro. que esto que nos está diciendo, que el que estaba mal
el mes pasado, ahora se autopercibe peor. Peor. ¿No? Y la principal preocupación de los ciudadanos es que no alcanza el dinero, Marta, lo que ustedes registran. Es Ujú. que no alcanza el dinero, exactamente. Ahora, Eso es un... Sí, Marta, dando muchas vueltas a tu encuesta, me parece que tiene elementos propios de la era Milei, que son las contradicciones, esto que vos señalabas al principio, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien, decía Menem. De alguna sí, manera es lo que se lee del resultado de la encuesta. ¿Por qué? Porque fíjate vos que esto ya ha pasado antes, pasó con el caso Spert, al sí, límite, había una desilusión de su propio electorado en todo caso. Soltaron lastre, sacaron a Spert y el gobierno siguió su camino. Ahora, a la desilusión de sus votantes y a la disconformidad por el caso Adorni, se le suma un problema económico, que eso sí ya duele en las tripas de todo un país, ¿no? Sin sí. embargo, Milei sigue arriba. Y con una ventaja, no sé si coincidís, pero la ventaja es que se posiciona enfrente de él un representante de sus antípodas, el kirchnerismo, como es Axel Kicillof, lo cual es Sí. una ventaja para Milei y para la gente que no quiere volver atrás. Por lo tanto, no se reconfigura la oposición con una figura nueva y Milei sigue liderando, a pesar de todo, lo cual me hace pensar, y acá, perdón que me extienda tanto, ¿no? Pero me hace pensar una frase de Milei, que no es muy agradable, pero que la voy a decir en francés, que si suelta a Adorni, Milei puede irse para arriba como pedo de buzo, de alguna manera, ¿no? Porque es un lastre muy pesado y si se estabiliza en algo la economía, bueno, probablemente Milei despegue, ¿no? Bueno, sí, la verdad que hoy perdón, Adorni le está impactando muy negativamente al presidente, pero no porque el tema corrupción sea un driver del mal humor social, es un amplificador, Ujú. pero en un contexto donde la ciudadanía está afectada en términos de su bolsillo, de su poder adquisitivo, afectada porque muchas familias están perdiendo empleos y demás por este cambio de modelo, ¿no? Esta transición que estamos teniendo. Bueno, obviamente el tema Adorni le agrega como más nafta al fuego, como se dice habitualmente, por eso digo que no es un impulsor de este mal humor social, que desde mi punto de vista, y está clarísimo en los datos de la encuesta, desde mi punto de vista, la principal motivación es la economía, pero sí es un gran amplificador y como vos decís, si suelta a Adorni, que anoche volvió a hacer declaraciones el presidente defendiéndolo a ultranza, con lo cual vamos a ver, ¿no? Porque también uno lo ve, hizo lo mismo en alguna medida con Spert, pero no lo hizo, no fue tan sostenido en el tiempo como viene Es sucediendo con verdad. Adorni. Ujú. Esa es la verdad, y bueno, y después de esta defensa tan férrea, no sé cómo se vuelve atrás, ¿no? Va a tener que ayudar mucho la economía, digamos, para que bueno, el presidente salga de este brete, que es súper, súper incómodo, ¿no? Para él, sobre todo porque es incómodo porque le pegan la línea de flotación de su narrativa. Ujú. Ese es el problema. Cuando la gente dice, bueno, pero no es comparable un par de inmuebles de Adorni, un par de viajes con un PBI que se robó el kirchnerismo. Bueno, por ahí en términos cuantitativos no lo es, pero sí lo es en términos simbólicos, ¿no? Porque justamente se suponía que venían a hacer otra cosa. Esto no quiere decir no sé, que yo esté imputando responsabilidad a Adorni, eso lo dirá la justicia si es inocente o no, pero mínimamente en estos 2 meses o más que lleva digamos, este conflicto, bueno, mínimamente ha demostrado muchas inconsistencias, ni hablar de torpezas, no, ni hablar de Marta, torpezas. Marta, ¿y a qué Sí. atribuís vos que a pesar de que la existencia de este ruido político, el ruido económico, de esto de que no alcanza la plata, cuando ustedes hacen la simulación del clima electoral, ¿a quién votarían? Milei crece. Porque crece justamente, mi ley crece en los extremos. En realidad crece, por eso mejora su posición, su competitividad electoral, mejora su imagen positiva, mejora su evaluación de gestión, pero también empeora su imagen negativa. Entonces el neto, o sea, la imagen neta, digamos, respecto de marzo, empeora. Empeora también el pesimismo, también mejora un poco el optimismo, pero el pesimismo duplica, digamos, o sea, se desploma la incertidumbre, digamos, esa porción de la sociedad que no sabía cómo iba a estar la situación económica, pero
en realidad ese desplome se traslada muchísimo más al pesimismo que al optimismo. Entonces lo que hay es, hoy tenemos una sociedad más polarizada y que puede ser que toda esta narrativa del gobierno, esto de que vienen por nosotros, lo que esté haciendo es afianzar ese electorado que históricamente ha respaldado a Milei y que en alguna medida, digamos, empaticen con el presidente pensando vienen con nosotros. Entonces, ante el temor de un retorno al kirchnerismo, bueno, se abroquelan, cerramos filas en torno a la figura presidencial. Yo digo, algunos datos son una gran noticia para el gobierno de esta encuesta, una gran noticia, y otros yo diría que hay una alerta también para el gobierno nacional, y es que ojo, porque este piso que tiene el gobierno de Milei, que es muy alto, ¿no? Porque estamos hablando de un promedio de 40 puntos de piso, no vaya a ser cosa que también se le convierta en un techo, ¿no? Claro. Con una oposición unificada, puede también convertírsele en un techo si los resultados económicos no son tan perceptibles para una mayoría social, ¿no? Porque sabemos que hay sectores hoy que están siendo muy dinámicos y que están aportando mucho a la recaudación, ¿no? Como la energía, el agro, la minería, ya sabemos cuáles son esos tres sectores, o por lo menos, bueno, lo sabe una parte de la sociedad informada, pero todavía no están teniendo ese derrame que se espera de esos sectores. Entonces, si ese derrame no ocurre, este piso, puede llegar a convertirse en un techo, y ese es el principal desafío que tiene el gobierno de Milei, independientemente del caso Adorni. Pero, de vuelta, si soltás a Adorni, probablemente sería un buen gesto y ayudaría a recomponer para poder ampliar, digamos, ese horizonte de sustentación. En la encuesta también se advierte que creo que uno de los éxitos en la narrativa del gobierno ha sido el tema de la inflación, que no figura entre las principales preocupaciones, ¿no? Está en el quinto lugar. En el quinto lugar. A pesar de que hubo un rebote fuerte en abril. Exacto. Bueno, Eso pero fíjense, también es llamativo, ¿no? Eso es llamativo, pero fíjense que figura cuarto, el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Que vuelve a aparecer eso, que fue el gran karma de la gestión Macri. El gran karma de la gestión Macri vuelve a aparecer ahora, y incluso obligó al gobierno a aumentar los subsidios hace unos días, justamente por este tema, porque se estaba disparando y hay una parte de la sociedad que ya está muy fragilizada, muy precarizada en términos de su posición económica. Esto le impacta muchísimo más. ¿Por qué? Porque la verdad es que si bien las tarifas están incluidas, digamos, en la medición de la inflación, lo que la sociedad en general, la inflación la asocia con el aumento de precios de alimentos. Básicamente. No tanto con el aumento de los servicios públicos, de los colegios, de las prepagas y demás. Convergente con la encuesta, pero por fuera de la encuesta, una pregunta para Marta Reale, que tiene que ver con, ayer el presidente Javier Milei sale a sostener a Manuel Adorni después de que Patricia Bullrich va a un programa de televisión y dice que tiene que mostrar la declaración jurada. En simultáneo, Patricia Bullrich deja filtrar la idea de que ella lo que ha pedido en realidad es que lo echen a Adorni. Se filtró, anda por ahí, no hay pruebas de que lo haya dicho, pero para mí lo ha filtrado ella. Obviamente. ¿Qué pito toca Patricia Bullrich en esto? Y si ella emerge para ser sostén, soporte o alternativa a Milei, o emerge para enfrentarse al resurgimiento de Mauricio Macri como alternativa política, que es lo que está intentando el PRO, de donde viene Patricia Bullrich, que además la gente por ahí se olvidó, pero fue candidata presidencial contrincante de Milei, tiene su propio peso específico, ¿no? Sí, seguro. Y su propio electorado. Y su propio electorado, porque además ella hoy está en una posición más cómoda, que es como senadora, tiene más margen de maniobra que lo que tenía cuando era ministra. Y bueno, me parece que ahí también afloran las internas, ¿no? Creo que la relación daría la sensación, y hay trascendidos que indican que la relación entre Karina Milei y Patricia Bullrich hoy no es la mejor. Bueno, y se sabe que no es Bullrich no es un personaje tan maleable, digamos, ¿no? Tan fácil de llevar.
y su personalidad en algún determinado momento le aflora y busca imponerse, ¿no? Entonces acá me parece que va a haber una batalla también de egos en ese sentido. Bueno, veremos si logra alinearse Patricia Bullrich o logran alinear a Patricia Bullrich o no. Creo que sería un gran error por parte de los hermanos Milei de ponerse en contra, digamos, a una figura que le ha redituado mucho también al gobierno de Milei como ministra de Seguridad. Si vemos justamente el dato de seguridad, bueno, también en los últimos meses la preocupación por esa problemática ha caído y creo que también ha sido un gran mérito de ella, ¿no? Con lo cual, veremos cómo sigue, pero se entiende que esto también ella percibe y obviamente tiene números como los que estamos viendo, que esto al gobierno no le está, lo está impactando negativamente, y bueno, y sale, digamos, aflora esa personalidad donde trata de poner orden. Habrá que ver cómo le ha caído esto a Karina Milei. Sospechamos que nada bien, ¿no? Claro. Sí, porque evidentemente, y esto lo remito nuevamente a tu encuesta, Marta, hay un crecimiento de 3 puntos respecto de marzo a abril en el ítem corrupción. Y Sí, obviamente tiene que ver con el caso Adorni, no hay totalmente, otra, ¿no? Más allá de totalmente. algún emergente que aparece del caso Libra o el caso Andis y demás, es básicamente Adorni esos 3 puntos. No, totalmente. O sea, Adorni se lleva toda la marca. Ujú. O sea, se lleva toda la marca del tema corrupción. Bueno, algunos, después están los mal pensados que dicen que, bueno, que probablemente ese sea el motivo también por lo que lo están sosteniendo, que si no fuese por eso saltaría libre y demás. La verdad que no hay pruebas de eso. No lo sabemos, pero sí es llamativo que un gobierno que ha eyectado más de 200 funcionarios, inclusive personas que en algún momento eran muy estrechas, como el primer jefe de gabinete que tuvo este gobierno, bueno, llama la atención este sostenimiento tan cerrado y tan férreo que hace el gobierno sobre la figura de Milei, de vuelta de Adorno. De Adorni. Estoy haciendo una asociación Exacto. muy... Claro, sí, sí, sí. Lo que hace la gente estás haciendo. Me está traicionando el subconsciente. Marta, este posicionamiento de Axel Kicillof implica una buena noticia o es un techo también para el peronismo o para el peronismo más identificado, encolumnado detrás de Kicillof? Bueno, a ver, si se quiere, la buena noticia para Kicillof y para el equipo de Kicillof es que es el único que no cae en cuanto a su imagen, o sea, no empeora, Ujú. y lejos de empeorar su diferencial de imagen, ¿no? Porque lo que dijimos al principio, Milei crece en los dos extremos, crece en imagen positiva, pero crece más en imagen negativa, y eso hace que su imagen neta empeore respecto de marzo, ¿no? Entonces, si miramos eso, decimos, bueno, Milei empeoró, si miramos ese dato más duro, pero la verdad es que también consolidó, ¿no? Entonces no es neutro, digamos, se termina neutralizando. Pero bueno, Kicillof mejora levemente ese diferencial, esa imagen neta, y es el único que lo hace de toda la grilla que nosotros medimos. Pero después tiene el techo de estar tan identificado con el kirchnerismo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando vamos a ver el escenario, los dos escenarios de balotaje, vemos que Milei le saca una ventaja, tampoco es tan amplia, pero le saca una ventaja que está más cercana a los 5 puntos a Kicillof, pero después cuando se lo expone a competir con una figura nueva del peronismo, y eso es lo que le puede llegar esa es digamos, la factura que le pueden llegar a pasar sus compañeros peronistas a Kicillof, bueno, ese margen se estrecha mucho y queda casi en un empate técnico, ¿no? 36 un candidato, 36 Milei y 35, un poco más de 35, incluso menos de un punto, un candidato nuevo del peronismo, ¿no? Entonces, hay una buena también, o sea, dentro de este mar de contradicciones, bienvenido al mundo de las encuestas, dentro de este mar de contradicciones, bueno, está eso, ¿no? Está un Kicillof que mejora, un poco que es el único que mejora, pero a la vez que también está encontrando ese techo que le impone el mismo kirchnerismo, ¿no? Ese espacio en el que él está todavía, aunque se quiera despegar,
todavía tan identificadas. Marta, la última, no sé si tenés el desagregado, estamos hablando con Marta Reale de una encuesta nacional reciente, el desagregado de Mendoza, y si hay algún dato en Mendoza que de alguna manera escape de esta tendencia general que vos reflejás en este sondeo nacional. A ver, nosotros el último dato que tenemos de Mendoza, y no es recorte, es dato de Mendoza específicamente, es que Milei también había caído 5 puntos, Mirá ¿no? vos, buen dato, buen En la dato. evaluación de gestión, sí. Ujú. Pero bueno, obviamente lo que sucede con Mendoza, que no es lo mismo una caída de 5 puntos a un presidente que estaba por encima de los 50, Claro. por encima de los 55, que una caída de 5 puntos cuando la aprobación no supera el 40, ¿no? Que es lo que le sucedía a Milei. Entonces, lo que vemos es que la tendencia, ¿no? Este desencanto de una porción de sus adherentes, o por lo menos desencanto transitorio, veremos si esto se logra el gobierno revertirlo, como lo ha hecho en otras oportunidades, hay que decirlo, como lo hizo en octubre. Entonces hay que dejar ese margen de dudas para ver si esto es una tendencia o es solo un clima social de la coyuntura. La verdad es que en Mendoza, si bien aún con esa caída, todavía el presidente Milei goza de buena salud en términos de respaldo popular. Muy bien, Marta, muchísimas gracias como Excelente. siempre. Un placer. Por favor, Que a ustedes que tengan un buen día. Igualmente abrazo. para vos, que tengas buen día. Charlábamos con Marta Reale, la directora de la consultora Reale de la Torre.